Bienvenido seas a Espacio Nocturno, un lugar en el que podrás descubrir y enterarte de mitos, leyendas, casos y hasta anécdotas aterradoras de nuestros suscriptores. En esta ocasión, te estaré narrando algunas anécdotas escalofriantes de nuestros suscriptores. Por lo tanto, te invito a quedarte para que puedas ser testigo de lo que estarás escuchando a continuación, desde espectros aterradores hasta sonidos inquietantes, así que comencemos. Hola nocturnos, espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión, en primer lugar quiero agradecerles por todo el apoyo que le están brindando a este proyecto y prácticamente agradecerles a ustedes esta comunidad paranormal llamada Los Nocturnos. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos con esta serie de anécdotas que nos han hecho llegar algunos de nuestros suscriptores. Te sugiero que apagues las luces o las uses de la manera más tenue posible y colócate auriculares. Así que escuchen las siguientes historias escalofriantes que nos han contado y que ellos han vivido en carne propia. La figura en el bosque. Hola, mi nombre es Laura y lo que les voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando decidí ir de campamento con un grupo de amigos a un parque o más bien una reserva natural muy alejada de la civilización. Era el lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza. Montamos nuestras tiendas cerca de un río que fluía suavemente, rodeados de árboles. Estos parecían susurrar con el viento. El sol ya se estaba ocultando y el ambiente era tranquilo, pero algo en el aire me pareció inquietante, aunque decidí ignorarlo. Todos estábamos emocionados por la aventura. Esa noche, después de cenar y compartir algunas historias de miedo junto al fuego, decidimos ir a dormir. Todos nos retiramos a nuestras tiendas, pero la quietud de la noche me dejó inquieta. Me despertó un sonido. Al principio lo ignoré, pero luego me di cuenta de que no era simple ruido. Eran pasos lentos, pero firmes, que se acercaban lentamente a nuestra tienda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a mis amigos, pero todos parecían estar profundamente dormidos. Me levanté lentamente y me asomé con cautela por la entrada de la tienda. Lo primero que vi me congeló en el lugar. Una figura alta y delgada, vestida como con una capa negra, caminaba entre los árboles. No podía distinguir bien sus facciones, pero su silueta era bastante perturbadora. No se veía humana, como si estuviera flotando sobre el suelo. Su presencia era bastante invasiva y de alguna manera sentí que estaba observándonos, mirándonos fijamente. El aire se volvió más denso y el tiempo parecía detenerse. Mi respiración se hizo pesada y con un nudo en el estómago. Me tiré de nuevo a la tienda, sin atreverme a apartar la vista de la figura. El silencio era aterrador. Los pasos cesaron, pero la sensación de que algo no estaba bien se mantuvo en mí. Todos en la tienda se despertaron por mi sobresalto. Les conté lo que vi, pero no sabían qué pensar. Decidimos que lo mejor sería irnos al amanecer, pero la sensación de que estábamos siendo vigilados no me dejó dormir ni un solo segundo. Al amanecer, recogimos todas nuestras cosas. Sin mirar atrás, nos retiramos. Ninguno de nosotros pudo explicar qué fue lo que vi en esa noche, pero todos coincidimos en que ese lugar no era seguro. Desde entonces, no hemos vuelto a acampar en ese lugar. Jamás volvimos a regresar. El susurro en el viento. Mi nombre es Carlos y lo que les contaré ocurrió durante un campamento en una sierra muy remota, a unos kilómetros de cualquier pueblo. Decidimos ir un grupo de amigos con la idea de disfrutar de la paz y el aislamiento de la naturaleza. El paisaje era impresionante.
pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. Era como si la naturaleza misma estuviera llena de secretos oscuros. La primera noche, todo comenzó de manera normal. Estábamos alrededor de la fogata, contando historias y riendo. Sin embargo, a medida que el cielo se oscurecía, algo extraño comenzó a suceder. El viento soplaba con fuerza, pero lo que realmente llamó nuestra atención fueron unos susurros. Estos eran suaves, como si alguien estuviera hablando cerca de nosotros. Al principio, pensamos que era el viento moviendo las ramas de los árboles, pero pronto se hizo evidente que esos susurros no eran naturales, se escuchaban claramente como voces humanas. Un amigo llamado Andrés nos preguntó si habíamos escuchado algo raro, mirando alrededor de manera nerviosa. Yo también los escuchaba, y los demás comenzaron a notar lo mismo. Los susurros parecían provenir de todas partes, pero sin una fuente clara. Las voces nos llamaban por nuestro nombre. Primero uno, luego otro. Carlos, Andrés, Mariana. Se repetían una y otra vez, como si alguien estuviera justo detrás de nosotros, susurrando. El miedo nos envolvió. Intentamos racionalizar lo que estaba sucediendo, pero no podíamos. Miramos hacia el bosque, pero no había nada. El viento soplaba con fuerza, pero no era el viento lo que generaba los susurros. Algunos de nosotros comenzamos a sentir frío, y la atmósfera de la noche se volvió bastante densa, casi insoportable. Intentamos continuar la conversación, pero las voces seguían allí, como si siguieran en nuestra cabeza. Fue entonces cuando Andrés, mi amigo, comenzó a decir en voz baja, casi como un susurro: escucha, me están llamando, mi nombre, me estaban llamando. La ansiedad creció con nosotros, pero lo que más nos aterrorizó fue que, efectivamente, los susurros ahora parecían estar directamente dirigidos a él. Con cada susurro, su rostro se veía más pálido. Decidimos irnos, pero cuando tratamos de levantarnos, el viento parecía volverse más fuerte, como si algo nos estuviese reteniendo allí. Finalmente, después de una lucha interna, corrimos de regreso a las tiendas. No logramos dormir esa noche. El miedo a los susurros, a las voces que nos llamaban, no nos dejaron descansar. Al amanecer, recogimos nuestras cosas rápidamente, sin atrevernos a mirar el bosque. De hecho, cada uno de nosotros comenzó a escuchar los susurros en su cabeza, incluso después de regresar a casa. Nunca volvimos a acampar en ese lugar, y lo peor es que, con el tiempo, esas voces aún siguen visitando mi mente de vez en cuando. La sombra en el campamento. Soy Iván, y lo que les voy a contar es algo que me dejó marcado de por vida. Hace un par de años, decidimos hacer un campamento en un bosque alejado, uno de esos lugares donde nadie se aventura. Mi primo y algunos amigos estuvimos buscando un lugar apartado para montar las tiendas, lejos de los caminos principales. La atmósfera era extraña. Desde el principio, la sensación de que alguien nos estaba observando era bastante latente. Aunque no veíamos a nadie, nos acompañábamos constantemente. Esa noche, después de una cena tranquila y un par de historias de terror, nos metimos en nuestras tiendas. Yo estaba en una tienda separada de los demás y pronto me quedé dormido, pero algo me despertó a medianoche. Fue un sonido que venía de fuera, como si alguien estuviera caminando por el campamento. Al principio pensé que alguno de mis amigos había salido a hacer sus necesidades, pero el sonido no paraba y se acercaba cada vez más. Decidí levantarme para mirar. Miré a través de la tienda, tratando de no hacer ruido, y lo que vi me hizo helar la sangre. En medio de la oscuridad,
Entre los árboles había una figura alta, extremadamente delgada, caminando lentamente alrededor de nuestras mochilas. No parecía humana. Su cuerpo era tan delgado que casi parecía como una especie de árbol caminando. Y también parecía como si estuviese flotando sobre el suelo. No pude ver su rostro, pero lo que más me impactó fue la sensación de que me estaba mirando, observándome desde la oscuridad. En ese instante, sentí un frío que me recorría todo el cuerpo. No podía moverme, no podía hablar. Quise gritar, pero el miedo me paralizaba. La figura, al parecer, notó que la estaba observando, porque se detuvo. El tiempo se estancó. No había ningún ruido, solo la figura inmóvil en la oscuridad, como si estuviese esperando algo. De repente, esta desapareció, se desvaneció en la oscuridad sin dejar rastro. Desesperado salí de la tienda y fui a la de mis amigos. Les conté lo que había visto, pero nadie me creyó. Todos pensaron que estaba soñando o que estaba casi como loco. Pero esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Al amanecer, decidimos recoger nuestras tiendas. Nadie quería quedarse en ese lugar. No tengo idea de qué fue esa figura, pero cada vez que pienso en ella, siento que nunca está demasiado lejos. Y al parecer, puede que esta esté cerca de mí. El grito en la oscuridad. Mi nombre es Pedro, y lo que me ocurrió en un campamento hace un par de años todavía me pone los pelos de punta. Fuimos a un campamento cerca de un lago en una zona aislada, rodeada por montañas. La noche era clara, pero el ambiente era inexplicablemente intranquilo. Se sentía denso. De alguna manera todo parecía más oscuro y de alguna manera frío, como si la naturaleza misma nos estuviera observando. Esa noche, después de un día agotador, nos sentamos cerca de la fogata. El silencio del lugar era absoluto, hasta que de repente un grito desgarrador rompió la quietud. Era un sonido tan horrible que todos nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. El grito no era normal, no era un grito de dolor o terror, sino algo más profundo, como el lamento de un ser atrapado en el sufrimiento. El sonido resonaba por el lago, rebotando entre las montañas cercanas. Nos levantamos rápidamente y fuimos hacia el borde del lago, pero al llegar no encontramos nada. La niebla había comenzado a cubrir la superficie del lago y la luna estaba casi oculta por las nubes. El grito se repitió, esta vez más cerca. Cada vez que sonaba, parecía como si algo estuviera acercándose a nosotros. Nadie quería decirlo, pero estábamos aterrados. Decidimos ir a dormir, pero el miedo no nos dejó descansar. Los gritos continuaron durante toda la noche, pero nunca descubrimos de dónde provenían. Al amanecer, todos estábamos exhaustos, pero teníamos que salir del lugar. No volvimos a hablar de lo que sucedió esa noche, pero nunca pudimos olvidar los gritos, ni el sentimiento de que algo nos estaba acechando desde la oscuridad. Pero no sé, tal vez en aquella ocasión tuvimos un encuentro cercano con la ya tan conocida Llorona. Eso es lo que concluimos después de ese viaje, pero no sé, esta fue la anécdota que me sucedió durante un campamento con mis amigos. Los pasos en la nieve. Soy Mariana y lo que les voy a contar ocurrió hace solo unos meses, cuando un grupo de amigos decidimos ir de campamento a un lugar bastante alejado en las montañas. Era invierno y la nieve cubría todo a nuestro alrededor. Habíamos elegido ese lugar por lo remoto y tranquilo que parecía, lejos de las multitudes y el ruido de la ciudad. El aire fresco y limpio nos llenaba de energía al principio, pero conforme la noche comenzó a caer, algo extraño comenzó a suceder. Colocamos las tiendas de campaña
y nos acurrucamos cerca de la fogata, disfrutando de la calidez y la compañía. Los árboles que rodeaban el campamento se balanceaban suavemente con el viento. Posteriormente, algo comenzó a romper esa calma. Primero fueron ruidos leves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera caminando cerca. Pensé que podría ser algún animal, tal vez un ciervo o un lobo, pero a medida que pasaba el tiempo, los ruidos se hacían más cercanos y más repetidos. Durante la noche, ya en nuestras tiendas, todo parecía tranquilo, pero de repente escuché un sonido. Al principio fue un crujido leve, como si alguien estuviera caminando sobre la nieve, pero lo extraño era que se sentía muy cercano. El sonido no era irregular, como el de algún animal, sino parecido como el de pasos humanos, como si alguien estuviera caminando alrededor de nuestras tiendas, pero sin hacer ruido, como si estuviera tratando de no ser detectado. Mi corazón empezó a acelerarse. Decidí salir de la tienda y mirar, pero cuando pisé la nieve, me di cuenta de algo aterrador. No había huellas en la nieve. No había ni un solo indicio de que alguien hubiera pasado por allí, pero los pasos seguían sonando, acercándose poco a poco a mi tienda. Pensé que mi mente solamente estaba jugando conmigo, pero cuando miré alrededor, no pude evitar sentir que algo me observaba desde la oscuridad. Cada paso en la nieve resonaba aún más fuerte y los árboles se movían violentamente, como si alguien estuviera entre ellos, caminando. Decidí regresar rápidamente a la tienda y le conté a mis amigos lo que había escuchado, pero ninguno de ellos me creyó completamente. Es solo el viento, dijeron, o tal vez un animal, pero ninguno de nosotros pudo dormir bien esa noche. Todos estuvimos bastante intranquilos. Sentimos la presencia de algo, como si alguien estuviera muy cerca, pero nunca vimos nada ni escuchamos ningún otro sonido. Cuando comenzamos a recoger nuestras cosas, notamos algo extraño. Las mochilas que habíamos dejado cerca del fuego habían sido movidas, pero no habían huellas de ningún ser humano cerca, ni una sola huella en la nieve. No hubo rastros que indicaran que alguien hubiera estado allí. El miedo nos hizo acelerar nuestra salida del lugar, y durante todo el camino de regreso, nadie habló de lo que había sucedido, pero todos estábamos aterrados. Nunca he podido olvidar los pasos en la nieve. Cada vez que pienso en esa noche, me pregunto qué era aquello que caminaba alrededor de nuestro campamento sin dejar huella alguna. Esa experiencia me dejó con una sensación persistente de que algo estaba acechando desde las sombras, algo que no se podía ver, pero que estaba observando en todo momento. El cadáver en el bosque. Hola, soy Javier y esta historia ocurrió hace bastante tiempo, cuando un grupo de amigos y yo decidimos ir de campamento a un lugar en un bosque profundo, apartado de las rutas más conocidas. Era un área deshabitada, o al menos eso creíamos, y queríamos aprovechar la paz que ofrecía el aislamiento. Nada nos preparó para lo que vivimos esa noche. Desde el principio, el lugar tenía algo extraño. El ambiente era pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podíamos ver, pero que se sentía en cada rincón del bosque. Aún así, decidimos montar las tiendas cerca de un arroyo. La noche cayó rápidamente y nos reunimos alrededor de la fogata, contando historias y disfrutando del tiempo juntos. Pero algo comenzó a cambiar a medida que la oscuridad se apoderaba del lugar. Eran cerca de las 12 de la noche, cuando uno de mis amigos, Marco, decidió levantarse a buscar leña. No tardó mucho en regresar, pero lo hizo de una manera preocupada. Su rostro estaba pálido. Nos dijo que había encontrado algo en el bosque, algo que no podía ignorar. «Hay un cadáver», dijo en voz baja, mirando a todos, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que lo que había visto no era real.
Hay un cuerpo en el bosque. Al principio todos pensamos que estaba bromeando, pero la seriedad en su tono no dejaba lugar a dudas. Decidimos ir a investigar y a pesar del miedo, nos armamos con linternas y nos adentramos en el bosque. A medida que caminábamos, el aire se volvía más frío y denso. La niebla se había levantado y cubría todo como un manto, lo que hacía que la oscuridad pareciera aún más opresiva. Cuando llegamos al lugar que Marco había señalado, lo primero que notamos fue un olor horrible. Algo se pudría en el aire y luego allí estaba, un cuerpo, un hombre tirado entre las hojas y ramas, cubierto parcialmente por ellas, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. No estaba completamente descompuesto, pero su piel tenía un tono extraño y su rostro estaba distorsionado por una expresión de agonía. No sabíamos qué hacer. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Al principio, pensamos que debíamos llamar a las autoridades, pero algo en el ambiente nos hizo dudar. El lugar se sentía inquietante, como si algo estuviera observándonos, y fue entonces cuando lo escuchamos. Risas apagadas, provenientes de entre los árboles. No eran nuestras y no venían de ninguna parte cercana. Eran risas extrañas, como si algo o alguien estuviera disfrutando de nuestra confusión y miedo. El pavor nos recorrió el cuerpo. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a retroceder, pero no podíamos dejar de sentir que estábamos siendo observados. Algo estaba acechando en la oscuridad. Cuando llegamos de vuelta al campamento, todo estaba en silencio, pero el ambiente ya no era el mismo. Había algo extraño, algo que nos decía que debíamos irnos. Decidimos empacar nuestras cosas y abandonar el lugar cuanto antes. Nunca supimos quién era ese hombre, ni cómo llegó allí. Tampoco descubrimos de dónde venían las risas, pero algo nos decía que aquel bosque tenía más secretos de lo que imaginábamos. No regresamos a ese lugar y cada vez que pienso en lo que sucedió, me da sospechas y una sensación de que algo o alguien sigue rondando por esos árboles, esperando a que alguien más se aventure demasiado lejos. Si te gustaron estas anécdotas de terror, dale like y compartir. Asimismo, te agradeceré si te suscribes y activas la campana de notificaciones para que pronto seamos más en esta comunidad de nocturnos. También te comento que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si has sido testigo de algo aterrador, te invito a enviar tus anécdotas paranormales al correo que dejaré en la descripción. Yo soy Lesser y te recuerdo que si sientes que alguien te observa durante la noche, no voltees, porque podría ser algo realmente aterrador. Esto es Espacio Nocturno. Hasta el próximo.